A continuación vamos a ver cómo desde Visual Basic en su versión 6.0 podemos hacer procesos de exportación hacia una hoja de Excel. Específicamente los datos que queremos exportar pertenecen al elemento llamado FlexGrid. Observen, tenemos entonces un FlexGrid con una cierta información cargada. Podemos adicionarle datos de tal manera de que queden algunos elementos tildados en selección, y una vez que tengamos entonces nuestra información ya cargada, le decimos generar Excel. Se hace entonces la exportación, se crea un archivo y nos pregunta si queremos guardarlo o no. Observen que efectivamente hace toda la exportación de los datos. ¿Cómo llegamos a esa información y ese procesamiento? Veamos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en nuestro código debemos establecer una referencia. Sí o sí debemos tener evidentemente instalado Excel en nuestra máquina. Ahora, nosotros podemos tener una versión de Excel u otra, pero también podemos llegar a tener más de una versión de Excel en el computador. Entonces, siempre el aplicativo le da prioridad al último Excel que se haya instalado. Si yo tengo la versión 15 y posteriormente instaló la versión 11, prevalecen los parámetros de la versión 11. Si yo quiero que prevalezcan los parámetros de la versión 15, debo reinstalar la versión 15 para que quede esta como la última versión instalada. Bien, si queremos entonces darle prioridad a otra de las versiones, quito la tilde y sencillamente en el browser busco qué versión quiero de Excel. Si es la 11, si es la 12, si es la 15. Pero muy importante tener en cuenta que siempre va a darle prioridad el proceso de exportación a la última versión instalada. Yo en este caso, la última versión es la número 11. Esa versión no reconoce los archivos terminados en X. Se maneja con la versión primaria de Excel, que era la extensión XLS. Veamos entonces a continuación. Si nosotros observamos, lo primero que tenemos que hacer evidentemente es cargar la información en nuestro FlexGrid. Si yo le digo generar Excel, no hay datos en la lista para ser exportado a Microsoft Excel. Bien, ¿cómo detecta que no hay datos a exportar? Porque esta columna en la fila 1 está vacía. Si en esta columna, en esta celda, no existe información, da entonces este mensaje. Hago yo una importación, selecciono mi Excel XLS, tengo mis datos cargados y ya con los datos cargados entonces sí puedo generar mi exportación Excel. Observen acá en el título, se abre un archivo de Excel con los datos exportados, le digo que sí y sencillamente
lo guardo. ¿Cómo llegamos a esta condición? Veamos entonces a nivel de código. En nuestro módulo tenemos entonces nuestra función para generar la exportación. Una vez que nosotros ya hemos establecido la referencia a qué versión de Excel queremos trabajar, tenemos entonces nuestro módulo de exportación. Para este módulo necesitamos pasarle como parámetro cuál es el flex grid que va a trabajar, ya que es una función genérica. ¿Cuál es el flex que tiene información? ¿Cuál es el título de la hoja de Excel? Y desde qué formulario estamos llamando al procedimiento exportar Excel. ¿Para qué? Para mostrar cualquier tipo de información a nivel de un mensaje. Tan sencillo como eso. Lo primero, declaramos entonces un objeto Excel y en esta decisión estamos verificando si en la fila 1, columna 1, fila 1, columna 1, observen, fila, columna, existe información. Si está vacío, envía el mensaje. De lo contrario, genera un nuevo objeto Excel. Una vez generado ese nuevo objeto Excel, vamos entonces a los datos básicos. Se va a abrir Excel, no va a estar visible porque necesitamos previamente hacer la exportación de los datos, por lo tanto no está visible. Vamos a trabajar sobre la hoja número 1 con esta función add crea la hoja y con la función o la propiedad open abre un archivo Excel ya existente. Entonces depende el requerimiento, si queremos un archivo nuevo o queremos trabajar con uno ya existente. El título que le vamos a dar a la hoja número 1, recuerden que ese título viene en los parámetros del llamado a la función. Y comenzamos entonces a recorrer las celdas del flex grid. Este recorrido lo hacemos de izquierda a derecha. Muy importante tomar en cuenta en este caso. También se puede hacer un recorrido o un barrido de arriba hacia abajo. Pero en este caso está diseñada la función para hacer un barrido de izquierda a derecha. Por eso es que arranca con el número de columnas. ¿Cuántas columnas hay? Porque va de izquierda a derecha, va por columnas. Para tratar cada columna, lo primero que verifica es el título de esa columna dice oculto o el tamaño de esa columna es menor a 200. Cualquiera de estas dos opciones hace que esa columna no sea exportada. Por lo tanto, para que una columna se pueda exportar no debe decir oculto y su tamaño debe ser superior a 200. Bien, es por eso que nosotros cuando hacemos la exportación tenemos primera condición que ninguna de las columnas diga oculto. De decir oculto, esa columna no se exporta. Y segundo,
que el tamaño de la columna tiene que ser superior a 200. El tamaño de la columna superior a 200 en el FlexGrid. Bien, esa es una condición en el barrido de izquierda a derecha de todas las columnas de nuestro Flex. ¿Cómo obtenemos el contenido de la columna? Bien, ¿cómo obtenemos el contenido de la columna? Con esta propiedad. El texto de la matriz en la posición, veamos, según la fila y columna. Fila, columna. Fila, columna. Bien, lo tenemos. Fila y columna. Entonces, tenemos que en la posición 0, tanto en fila como columna, lo primero que nos va a pasar entonces, evidentemente, es el título de la columna. Es lo primero que él va a exportar, el título de la columna. Después se mete en un ciclo for para ver cuántas filas tiene esa columna o cuántas celdas tiene esa columna. Cuántas celdas o filas tiene la columna. Y comienza entonces a hacer una exportación de cada una de ellas. Bien, pregunta si la columna está en una posición superior o igual a 0. Y de esta forma obtiene el dato de la columna o de la celda en particular. Y verifica si los datos de la celda es numérico. Y si es numérico, decide entonces si lo va a colocar en un formato general o en un formato de decimales, porque es numérico. De no ser numérico, pueden suceder dos cosas. Uno, que sea un simple literal o que sea un checkmark. Bien, si es un checkmark, entonces él va a colocar una X. Si es un checkmark, él coloca una X. De lo contrario, descarga la información tal cual como está en la celda. Si nosotros observamos, fíjense que si nosotros colocamos acá estos checkmarks y hacemos entonces la exportación, vamos a observar que sí, efectivamente aquí están las X que estamos comentando. Entonces, importante, esta función en particular hace un recorrido de izquierda a derecha, columna por columna. Descarga todas las celdas de la columna y pasa a la columna siguiente. Y decide por cada contenido de celda si es un contenido numérico, es un contenido de tipo checkmark o es un contenido de tipo literal. Una vez que termina de hacer todo el recorrido, el for, una vez que termina de hacer todo el recorrido, selecciona la fila número 1, ahora pone visible, observen acá, coloca visible nuestra hoja de Excel y abandona el proceso de tal manera de que
Una vez que tengamos nuestra hoja de Excel generada, una vez que tengamos la hoja, aquí ya nuestro aplicativo terminó de trabajar con nuestra hoja de Excel. Por lo tanto, todo lo que queda en adelante es 100% trabajado en la hoja de cálculo. Aquí yo ya decido si la guardo o no la guardo, si modifico o no modifico un dato adicional. Entonces, recapitulando, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra referencia a qué versión de Excel queremos trabajar de ahí hacia abajo. Nuestra primera condición. Y dentro de nuestra función exportar a Excel, debemos pasar cuál es el flex que vamos a trabajar, cuál es el título de nuestra hoja y cuál es el formulario desde donde se está llamando. En este caso estamos llamándolo desde este formulario. Si nosotros nos vamos a la opción exportar a Excel, aquí tenemos la llamada a nuestra función. Tenemos entonces que una vez que se llama a la función, se hace un barrido de izquierda a derecha, se verifica si la hoja de Excel tiene datos, específicamente el Flex Grid tiene datos. De no tenerlos, da un mensaje y aborta. De lo contrario, sigue el procedimiento. Abre un objeto Excel. Esa apertura puede ser de dos maneras: creando un archivo Excel nuevo o abriendo uno ya existente. Dependiendo el título y el tamaño de cada celda, la va a exportar sí o no. Y por cada contenido de la celda, él va a verificar si es de tipo numérico o si es de tipo literal. Y si es de tipo literal, él verifica si es de tipo checkmark o sencillamente un contenido 100% a nivel de literal. Saludos cordiales.